¿Alguna vez, cuando estás viendo las noticias, has tenido esa sensación de que te rodea una especie de ansiedad, un aviso sutil de que el mundo es un lugar peligroso? Hoy profundizaremos en esa sensación, a la que llamamos seguritización. Correcto. Me enviaste un par de artículos académicos realmente interesantes sobre el tema, que serán fuente para esta charla. Sí, así fue. Ambos artículos, especialmente relacionados con América Latina y sus recursos naturales. Es un tema fascinante, aunque creo que la mayoría de la gente, cuando escucha el término seguritización, podría pensar en Wall Street, en complejos asuntos financieros. Sí, creo que piensan en cómo lograr que las inversiones sean seguras o algo así, ¿verdad? Exactamente. Pero, los artículos académicos que analizaremos muestran una dinámica realmente salvaje, que va mucho más allá de lo económico o financiero. Absolutamente, sí. En la década de 1980, particularmente en América Latina, la seguritización entró en el léxico militar. Eran tiempos de la guerra de baja intensidad, donde el objetivo no era, necesariamente, una victoria absoluta, sino el controlar lo que la gente cree, configurando sus percepciones. Así que, no se trata de enviar tropas a conquistar el terreno, sino de controlar la idea misma de aquello que las personas debemos considerar una amenaza. Exactamente. Imaginemos una comunidad que vive cerca de un recurso valioso. Si los que ostentan el poder logran hacer creer a sus gobernados que su entorno es peligroso, que amenaza a la estabilidad, eso justificaría acciones que de otro modo serían inaceptables. Por lo tanto, estamos hablando de algo más que, simplemente, controlar un espacio físico. Se trata de controlar la narrativa misma, la historia que nos contamos a nosotros mismos, la que nos vamos a creer, respecto de lo que ocurre en ese espacio físico y con sus recursos. Sí, absolutamente. Has puesto el dedo en la llaga. Los artículos académicos que han sido nuestra fuente para esta charla, incluso, citan algunos ejemplos bastante inquietantes. Veamos, cuando oyes General Electric, la mayoría de la gente piensa en electrodomésticos, en bombillas o focos. Pero, también fabrican motores a reacción, utilizados por los ejércitos de todo el mundo. Además de eso, son dueños de importantes medios de comunicación. Por lo tanto, pueden beneficiarse del uso de sus medios de comunicación para conseguir sus propósitos. Pueden difundir narrativas que justifiquen algún conflicto. Exactamente. Este control sobre la información que la gente ve y oye es increíblemente poderoso. Recordemos el caso de Berlusconi, en Italia, quien utilizó su imperio mediático para ganar poder político, moldeando la opinión pública para alinearla con sus propios intereses, esencialmente. Tan solo pensarlo es escalofriante, ¿verdad? Si lo piensas, va más allá del control de los medios de comunicación, incluye el control de los alimentos y medicinas, lo cual es suficientemente inquietante para sacudirnos. Lo es. Es por esto que el concepto de seguritización debería provocar un mayor interés. De acuerdo. Sabes, los artículos académicos sostienen que corporaciones como Monsanto, por ejemplo, con su control sobre las semillas genéticamente modificadas y sobre los pesticidas que las acompañan, ejercen un tipo de influencia extremadamente riesgosa. Imagina la incertidumbre de un agricultor que solo puede plantar semillas patentadas. Me queda claro. Dependen de una sola empresa para su sustento en ese momento. Creo que es un nivel de control en el que la mayoría de las personas ni siquiera piensan cuando están en el supermercado. No se trata solo de comida, ¿verdad? Se trata de influencia sobre el hambre. Se trata de influencia, absolutamente. Cuando piensas en las posibles consecuencias para la salud y el medio ambiente, realmente te hace preguntarte: ¿quién sale beneficiado de este sistema? Cierto. Los artículos académicos que hemos leído plantean algunas preguntas serias sobre su uso generalizado. Tienes razón, se parece mucho a una novela distópica de la vida real, que se desarrolla en cámara lenta. Realmente lo es, sí. Es un proceso lento. Sí. Y es fácil sentirse un poco abrumado por eso, ¿verdad? Pero, creo que debemos entender cómo se desarrolla esto en la práctica. Saber cómo afecta la seguritización a la vida de las personas.
Ya sabemos que es un sistema inquietantemente eficaz. Los recursos equivalen a poder, en consecuencia, controlar la narrativa en torno a esos recursos es clave. Pero ¿cómo se desarrolla la securitización en el mundo real? ¿Cómo funciona? Los artículos académicos relatan algunos ejemplos bastante crudos, especialmente en torno a la minería. Ahí hay ejemplos tangibles. Imagínate que eres parte de una comunidad que ha vivido en una región particular durante generaciones, tú has vivido ahí toda tu vida, atado a tu tierra. Pero, luego, llega una organización minera que, a menudo, desplaza a las comunidades, ya sabes, contaminando las fuentes de agua, alterando el paisaje, casi siempre de manera irreparable. Y, cuando esas comunidades se resisten, cuando intentan proteger su tierra, su forma de vida, es cuando entra en juego la securitización. Exactamente, así es. Los artículos académicos citan más de 150 conflictos mineros, solo en América Latina. Y, en muchos casos, la resistencia local se clasifica como, ya sabes, como una amenaza a la seguridad nacional, como una barrera para el progreso. Y, de repente, esas comunidades tienen que enfrentarse a fuerzas de seguridad privada, a veces incluso a los militares. Todo en nombre de proteger, tú sabes, los intereses económicos de la minera. Sí. Nuestra información fuente relata algunos detalles escalofriantes sobre las tácticas que se utilizan para ello. Cosas como ejércitos privados, operando con inmunidad ante las leyes locales. Es algo salvaje. Sí, es una realidad inquietante en muchas partes del mundo. Y no se limita solo a la minería. Piense en algo tan aparentemente benigno como la producción de soya. Todos comemos soya y muchos derivados alimenticios, ¿lo sabías? Sí. Pero, imagínalo a la escala de la producción de soya en América Latina, la deforestación, la dependencia de semillas genéticamente modificadas, de los pesticidas que las acompañan y sus efectos. Todo está vinculado a este sistema de control más amplio del que hemos estado hablando. Sí, es como una red de asuntos interconectados. Y esa sensación de inquietud de la que hablábamos al principio, no es solo paranoia, es como una sensación de que el sistema se está cerrando. Totalmente. Y los académicos apuntan, incluso, a una difuminación de las fronteras entre los militares y las fuerzas del orden, especialmente en lugares como Chile, por ejemplo, con el Plan Cuadrante. Un sistema de patrullaje basado en cuadrículas que está fuertemente militarizado. O la Seguridad Democrática de Colombia, que utilizó tácticas y lenguaje militares para abordar lo que eran, esencialmente, problemas sociales y económicos. Sí, y eso también es una parte crucial de cómo funciona la securitización, ¿no? Este tipo constante de ansiedad de bajo nivel, esta idea de que siempre hay enemigos invisibles, como dicen nuestras fuentes, acechando fuera de la vista. Exacto. Crean este clima de miedo que hace que la gente esté más dispuesta a aceptar restricciones a su libertad, aumentar la vigilancia. Todo en nombre de la seguridad. Exacto, absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos siquiera empezar a oponernos a algo tan generalizado, según lo parece? Los estudios sugieren que la disidencia, en sí misma, está siendo securitizada de alguna manera. Sí, es una tendencia profundamente preocupante, ya sabes, cuando cualquier forma de protesta u oposición, ya sean manifestaciones pacíficas o acciones más radicales, no importa. Cuando eso se etiqueta como terrorismo o como supuesta amenaza a la seguridad nacional, se crea ese efecto paralizante. Correcto. Y, según nuestras fuentes, las utilizan más de lo que nos enteramos, ya sabes. Muchos de los conflictos en Colombia han sido un claro ejemplo de ello. Los estados de excepción consecutivos en Ecuador son tan frecuentes que la normalidad se torna extraña. Sí. En los estudios se pone de relieve cómo este enfoque generalizado de la seguridad se ha utilizado para silenciar a la disidencia y, esencialmente, mantener el statu quo. Por tanto, no se trata solo de controlar estos recursos. Estamos hablando de controlar el propio lenguaje que utilizamos para entender estos temas y responder a ellos. Exactamente, así es. Y aquí es donde, ya sabes, nosotros como individuos también tenemos un papel que desempeñar, ¿no? Ningún académico nos ofrece respuestas fáciles. No lo hacen,
pero sí nos animan a convertirnos, al menos, en consumidores críticos de información. Correcto. Cuestionar esas narrativas que nos están vendiendo y cuidarnos de los que se benefician de este clima de miedo, los que se benefician de pintar esta imagen de peligro constante. ¿Quién se beneficia de nuestra continua sensación de miedo, de nuestra renuncia a nuestras libertades, a cambio de esta ilusión de seguridad? Estas son las preguntas que todos debemos hacernos, ¿no? No solo sobre lo que está sucediendo en América Latina, sino a nuestro alrededor. Sí, estás en lo correcto. Esta idea del agente provocador que plantean los académicos, es el agente que se beneficia de avivar ese miedo, esa inestabilidad. Es un concepto poderoso y es algo que creo que todos debemos tener en cuenta, mientras navegamos por lo que parece un mundo cada vez más complejo. Así que, esto es algo en lo que debemos pensar. Y, gracias a quienes nos escuchan, por sumergirse con nosotros. Nos vemos pronto. No olvides dejar tu like y suscribirte, para que recibas avisos sobre nuestras nuevas publicaciones. Hasta luego.